Hola, yo soy Román y estamos en Fútbol de Barrio. Hola, yo soy Hugo. Vamos a hablar de fútbol de barrio como cualquier aficionado. No somos expertos, no nos acordamos luego de muchas cosas, pero es simplemente opinar de fútbol, del fútbol de México, del fútbol de barrio, del fútbol internacional, El tal y como femenil. cualquier aficionado lo haría, exactamente también del fútbol femenil. No tenemos mucho conocimiento, pero así es el aficionado. A veces tenemos opiniones sin saber de mucho. Y si luego los expertos opinan, a veces de una manera en que uno dice, ¿cómo es posible que esté opinando eso? Pues, ¿por qué no opinar nosotros, no? Sí, claro. Y además con todo el derecho que nos da el ser de barrio, agradecemos a Barrio Vivo que nos hospede y partimos desde el momento en el que mi amigo jugó en canchas de piedra en la colonia, en la mítica colonia Santa Fe. Sí, realmente era un orgullo jugar ahí porque todas las canchas, al menos las de ahí, para los que no conocen la Ciudad de México, está ubicado allá por el poniente de la Ciudad de México. Y todas las canchas eran de tierra, con vidrios y con piedras, hasta vacas había luego. Entonces nos poníamos a jugar desde temprano y así es como se van haciendo los equipos de barrio. Vas juntándote con los cuates, con los primos, con los amigos y, y haces tu equipo. A veces no completas el equipo, pero bueno, en fin, ese es el fútbol de barrio. Y lo increíble del asunto es que tú llegas al fútbol de barrio y te das cuenta de la calidad y la cantidad de jugadores que puede haber, mismos que jamás llegan a un nivel donde puedan mostrarse para llegar a primera división o a divisiones menores. Esto es básicamente por la estructura de nuestro fútbol, así es. Eh, Influyen muchos factores. Muchas ocasiones el fútbol de barrio se hace pues, simplemente por juntarte, por estar en el desmadre. Pero hay otros, como lo que es las drogas, el alcohol, y hay mucha gente que practica el fútbol de barrio, aún con esos vicios. Entonces, son elementos que van sumando cuestiones negativas para que ya no prospere aquel chavo. Hay chavos que sí en el barrio pues destacan, son muy disciplinados, cosa que los demás no lo somos o no lo fuimos, y van creciendo, se van probando en otros lugares y es así como van destacando. Algunos, por ejemplo, yo te puedo mencionar que allá por Santa Fe salieron varios chavos. Uno de ellos se fue a Pumas, no me acuerdo su nombre, solo de su apellido, un tal Arana, y jugó en Pumas, jugó a nivel profesional y era muy bueno. Uno entre mil. Uno entre mil. Entonces, por ejemplo, ahí donde vivíamos, además de las canchas de tierra, había canchas de básquetbol y jugábamos pues, cascaritas. Era como un fútbol de sala. Dos suéteres de portería, Pues sí, la ¿no? realidad es que sí, porque eran canchas de básquetbol y nosotros las hacíamos de fútbol y nos la pasábamos bien. El fútbol de barrio, luego se da mucho que terminas de jugar el fútbol y te vas a la cerveza o a la reunión con los cuates. Y eso, pues, de alguna manera va generando un, un convivio social que a veces termina no muy bien. O a veces hay chavos que sí, o sea, se dedican al fútbol y se van a hacer otra actividad. Pero el fútbol de barrio es eso. Es eso. Fíjate que sí, la experiencia que yo tuve en uno de mis queridos equipos, en la Deportiva Magdalena Michuca, otro centro deportivo muy grande en la Ciudad de México, Allá por el oriente. por el oriente, muy cerca del aeropuerto. Y justamente en el medio tiempo era increíble. Lo que hoy para nosotros es una broma, me parece que era un exceso. Había gente que de su maleta destapaba una caguama y ni siquiera la sacaba de la maleta. O prendía un cigarro. Eso hoy en día está súper mal visto, hasta en Cabeza de Juárez, Hasta en Santa Fe. hasta en Santa Fe. Eh, Era muy común que luego nos pasó a muchos. De la fiesta del sábado Sí. o del En viernes, vivo. nos pasábamos en vivo a jugar fútbol
Y así llegábamos, en vivo o a veces credos, entre crudos y pedos, a jugar fútbol. ¿Cómo le hacíamos? Pues al fin, juventud divino tesoro, pero ese es el fútbol como se da en todos lados. Sí, sí, sí. No sé si la estructura amateur o de barrio en Alemania, en Argentina, en algún otro país con crecimiento futbolístico total, sea así. La verdad es que no tengo idea. Tengo idea de nuestro fútbol de barrio, que es tal cual lo estamos comentando. Aparte todos empezamos en canchas pequeñas, en la calle, empezamos de delanteros, por supuesto, terminamos de defensa central. eh, Así es, ¿no? Efectivamente ni siquiera tenemos una disciplina para entrenar, para alimentarnos, para fortalecernos. Todo es muy rústico, muy rudimentario. Yo creo que en todo el mundo se da eso. La indisciplina o el jugador de barrio va creciendo sin una estructura. Entonces nos juntamos y nos ponemos a platicar. ¿Y pues, tú de qué juegas? Pues creo que de portero. Sí. Y ahí te vas de portero. O creo que de defensa. Y ahí te vas de defensa. Y en todos lados se da eso. No creo que cambie mucho. No creo que, por ejemplo, en Alemania lleguen los de barrio y digan, no, yo vengo de entrenar. No, o sea, todos somos iguales. La cuestión es cómo el jugador de barrio tenemos un mismo comportamiento. Y voy a hablar ahorita de México, pero estoy muy seguro que a nivel Latinoamérica o a nivel de países subdesarrollados es jugar fútbol en ese momento, terminar, irte a la reunión con los cuates, sí. Principalmente a tomar. Y así es como se da. Claro. Y se ha dado toda la vida y no cambia. Hoy en día creo que puede ser un poco diferente porque yo ya no veo tantas canchas al menos aquí en la ciudad, de tierra. Se ha dado mucho que las canchas que antes eran de tierra, ahora las convirtieron en canchas de pasto sintético. Entonces, ya además de que te cobran, por lo menos ganó un poco de estructura en ese sentido, ¿no? Pero creo que la estructura es depende mucho de la zona de la ciudad, porque sigue habiendo las mismas canchas en Cabeza de Juárez, en Santa Marta, en Lomas Estrella. Yo veo las mismas minas, porque eran unas minas. Y bueno, pero sin embargo sí la estructura seguramente ha cambiado. Veo que hay muchísimas escuelas. Cuando tú y yo éramos niños, el señor es un poco más grande que yo. Estoy pasadito de los 35 años. Sí. No existía una estructura escolar para disciplinarte en el fútbol, no había. Hoy hay escuelas de todos los equipos, de todas las franquicias, y hay en muchas zonas. Entonces sí nos parece que ha progresado en ese aspecto el fútbol. Sin embargo, el fútbol de barrio para mí sigue siendo el fútbol de hace 40 años. Sí, yo creo que no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Anteriormente incluso había periódicos que organizaban un torneo, el torneo de los barrios. Claro. Y había equipos ya muy renombrados en aquel entonces, el Huracán Sevilla, el Tullehualco, el Café París. Había equipos ya con cierto renombre en ese torneo. Y ahora ya no se da, ya no se organiza. Yo creo que debieran los periódicos o alguna institución de prestigio, las redes sociales, organizarla, ¿no? Organizar esos torneos pues, para que los chavos otra vez se metan a ese tren de actividad y estén más ensimismados en una actividad deportiva que en ir a... Sí, claro. Igual y sí dicen, no, qué pinche aburrido no tomar. O sea, a lo mejor unos dirán eso, pero otros dirán, no, pues vean lo que ocasiona la cerveza, ¿no? Y si patrocinan las cervezas o las empresas yo de creo alcohol. Que tal vez no estaría tanto de acuerdo en eso, porque yo, por ejemplo, ahora el fútbol que está patrocinado por una compañía de cervezas, no estoy de acuerdo con ello. Sí. Que vendan cerveza en los estadios, no estoy de acuerdo. O sea, igual y te puedes echar la chela afuera,
y ya adentro llegas a ver el fútbol, a opinar de fútbol. Pero así es nuestro fútbol. Inclusive te venden la cerveza rebajada con agua de hielo. En el mejor de los casos, porque puede ser Sí, con exacto. Sí, aguas digo, procesadas. Aquí nada se desperdicia, hijo. Llévele, llévele, cerveza helada. sí, la verdad es que toda la estructura, desde la primera división hasta el barrio, hay muchas carencias, exclusivamente para platicarlas entre amigos, porque difícilmente podemos hacer algo por ellas. Lo mejor que podemos hacer es que ruede el balón, jugar, verlo, disfrutarlo. Y sí, actualmente nosotros nos reunimos a ver un partido de fútbol con una cervecita o con un trago. Pero durante el partido, porque tenemos un equipo de fútbol, imagínense. Y juego. Y juega. Yo soy el entrenador, porque ya no juego justamente derivado de la falta de información que existe en el amateur, porque yo llegaba 2 minutos antes de que comenzara el partido y me metí a jugar. Nunca calenté, nunca hice una rehabilitación de cualquier tipo de lesión y hoy soy Un inválido un total. inválido. Así es, así es. Pero ese es el fútbol de barrio. Ahorita que hablabas de las carencias, yo me acuerdo que habíamos jugadores que teníamos ya los zapatos rotos. O una calceta de una y otra de otra. Y cartón como Y espinillera. cartón como espinillera. Y luego te amarrabas el zapato ahí con lazos. Así es o así era nuestro fútbol de barrio. Ahora sí ha cambiado un poco, pero no dudo que siga habiendo esas carencias. No solo aquí, en todos lados. Si alguien que nos escucha, que nos está viendo, tiene referencias de cómo es el fútbol de barrio en su barrio y tiene características como las que estamos comentando, no duden en escribirnos, en ponerse en contacto con nosotros para ver si puede estar sentado aquí con nosotros y platicar de su experiencia. O incluso mandar un video o la foto de su equipo, o ustedes como jugadores, cómo se vestían en aquel entonces. Sí, claro, porque también eso influye muchísimo, los uniformes. De no ser porque mi esposa un día me puso un ultimátum, yo tendría 49 playeras de fútbol de todos los equipos en los que jugué y unas horribles, horribles. Pues no por nada pertenece al Real Mandil, ¿no? Pero No, bueno, pero si yo tenía como 49, el señor seguramente tuvo 125. Vamos, Dino, vamos a casa que es hora de descansar. sí, de cualquier... Pero fíjate que en aquel entonces no había tanto como ahora, ¿no? Donde agarras la del equipo de allá de Singapur Sí, y te con la toda hacen, la te publicidad la y hacen. todo. No, antes tú diseñabas tu playera y así se la pedías al proveedor. Entonces, de repente había unos colores más horribles, pero así eras feliz y así Sí, claro. jugabas. Cuando llegabas a ese equipo y te decían tienes que comprarte esa playera, puta. Yo llegué a jugar con playeras tipo polo, con su cuellito sumamente ridículas, ¿no? Y los shorts, también la moda del short, era increíble. Tengo un queridísimo amigo, gran jugador de fútbol, Jesús Audelo, que usaba unos shorts que aquí, como el mismísimo Batoclético. Ustedes no conocen a Wilson Batocleti, seguramente la mitad sí, la otra mitad no. Pero eran unas modas increíbles. Después se usaron unos super bombochos y bueno, ahora creemos que está muy decente la moda, pero quién sabe, la veremos dentro de 10 años, a ver cómo nos vemos en nuestras fotos. Como a veces llegábamos todos parchados al... Tú, yo no, él sí, con yo nuestro no. uniforme. Parchado quiere decir que con una calceta de un color, la otra de otra, nuestra playera probablemente no coincidía con la del equipo, un short de 1000 colores que luego también no coincidía con el equipo, y así nos la llevábamos, Sí, así sí, nos sí. permitían jugar. Y eso pasa aquí y en China. Un tema muy importante en el fútbol de barrio es también cómo el cuerpo arbitral se juega la vida, en serio. No solo por los equipos en los que estén jugando, sino por la falta también de capacidad atlética.
la salud, de repente hay gente muy obesa arbitrando un partido de fútbol, que no corren, ¿va? Pero también corren riesgo. Pero sí, la violencia que puede haber en una cancha es tremenda. A mí me tocó justamente ver allá en Cabeza de Juárez cómo a un árbitro llegaban y lo roquearon, pero prácticamente lo roquearon por todas las piedras que había ahí pegado. Y hubo equipos que pues teníamos que defender al árbitro porque si no, sí, como bien dices, se jugaba la vida. Pero no solo eso, sino que además eran campos de tierra donde las líneas del campo se hacían con cal. Entonces llegaba un momento que si tú jugabas por ahí de las 3, 4 de la tarde, pues ya no había líneas, ya era algo que parecía una línea y aún así el árbitro tenía que marcar, ya sea para un lado o para otro, y no siempre era del agrado de todos los jugadores. Sí, así es. Y ni siquiera había VAR, por supuesto. Entonces era completamente diferente. Si actualmente no lo hay, mucho menos en esa época, ni siquiera tenían los elementos mínimos, ¿no? Como una bandera digna o las tarjetas. Entonces, bueno, todo lo que arriesgan el cuerpo arbitral es de veras de tomarse en cuenta. De hecho, en este programa, lo que vamos a hacer va a ser tener invitados en cada programa, en cada... Sí, vamos a tener invitados de todo tipo. Y mujeres que opinen del fútbol femenil y también del fútbol varonil. Y que opinen del fútbol de sus esposos, de sus novios, de sus hijos. Cómo visualizan ellas el fútbol, cómo lo viven, cómo lo dramatizan, porque a veces hay parejas que no les gusta el fútbol y probablemente la otra pareja sea un apasionado del fútbol y esté metido ahí todos los fines de semana o incluso a veces toda la semana si hay partido. Y cómo viven esas parejas el fútbol, cómo lo sienten. Y aún vamos a tener invitados de gente que no sabe nada, pero cómo se relaciona y cómo visualiza tanto el fútbol de barrio como el fútbol profesional, llámese varonil o femenil. Desde la trinchera de cada uno de ellos, claro, hablando también a lo que se dediquen, del negocio que tengan, y ver, justamente esa es la parte en la que nosotros queremos explorar, la visión futbolera desde cualquier ángulo, ¿no? Nosotros somos tan pamboleros que podemos ver un partido del Chelsea contra el Liverpool y analizarlo y desmenuzarlo de principio a fin, pero también los domingos jugamos y después durante el desayuno desmenuzamos nuestro partido, nuestro arbitraje, el gol. Entonces queremos ver la otra parte, ¿no? La parte femenina es muy importante. A mí, mi esposa y mi hija me han acompañado en toda nuestra aventura futbolera. A Hugo, su familia, su hija, su esposa y su hijo, que es un gran futbolista, dicho sea de paso. El hijo sí es gran futbolista, ¿no? Y entonces, bueno, queremos ver todas esas perspectivas de gente que no sabe de fútbol, que hay mucha que no sabe de fútbol, que quiere saber pero no sabe. Están los que verdaderamente aceptan no saber nada de fútbol. Y vamos a explorar por ahí a ver qué va saliendo, qué va funcionando. Pero una de las cosas que me parece que sea más importantes de tocar es a qué equipo le vamos. Me parece bien. Yo puedo decir que ahorita ya mi edad... Tiempo. El señor tiene un detalle que a mí me parece muy cobarde en algunos momentos, porque estamos viendo un partido de fútbol. En uno de los equipos seguramente se encuentra alguien al que yo sí le voy, y el señor osa en decir, yo le voy al fútbol. Eso no existe, eso no le puedes decir al fútbol. ¿Le vas a uno o le vas al otro? Cuando ya sabes de mucho fútbol, y puedes apreciar una muy buena jugada. Yo me acuerdo, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco nunca fue santo de mi devoción, pero tenía que reconocer que hacía jugadas maravillosas. Y eso era el fútbol. Y no porque yo le vaya, por ejemplo, a los Pumas, voy a dejar de reconocer
a Cuauhtémoc Blanco. No porque yo le vaya a los Pumas, tenga que reconocer por fuerza a Hugo Sánchez, que sí lo reconozco, fue muy bueno en su tiempo. Otro jugador que puedo reconocer y no era de mis equipos era Rafa Márquez. Yo creo que esos jugadores tienes que reconocerlos. Y bueno, si eso lo trasladas al fútbol internacional o al fútbol de barrio, pues tienes que reconocer cuando el equipo contrario o alguno de los chavos es muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, le voy al fútbol, que a veces sí me apasiona y todo. Yo le voy, por ejemplo, a los Pumas. Hubo un tiempo que le fui al Toluca, pero con el paso del tiempo me fui aficionando a Pumas. Pues sí, me apasiono y miento madres y todo, pero llega el momento que dices, güey, ahorita, por ejemplo, Pumas no trae tanto fútbol, pero llegó un momento que tenía tanto que por eso mucha gente nos aficionamos. No, y definitivamente la forma en la que llegas a aficionarte a un equipo también vale la pena de repente comentarlo. Yo sé que actualmente estos programas son un poco atemporales, pero vale la pena mencionar que en la actualidad hay una afición tremenda con el Barcelona, por ejemplo. ¿Por qué? Por Lionel Messi. Y bueno, ahora son del Paris Saint-Germain. La mitad ya ahora le va al Paris Saint-Germain. Pero bueno, que es un poco mi caso. Yo viví una época fantástica en los 80s cuando yo era un niño del América. Yo soy americanista de corazón. Mi padre era un recalcitrante Puma y terminó siendo americanista de closet. Me preguntaba más por cómo iba el América, a quién había contratado, a qué hora jugaba. Se preocupaba más por el América que por los Pumas. Claro, yo era su consentido. Pero bueno, también otro de mis equipos, dicen los que saben y los que no saben también, que no puede haber un americanista que no le vaya al Real Madrid. Así me pasa a mí, también le voy al Real Madrid, pero también tiene un origen, lo que acaba de comentar mi amigo Hugo. Pues yo viví la mejor época fortuitamente de Hugo Sánchez en el Real Madrid. Entonces, ¿cómo no irle al Real Madrid cuando entiendes el Real Madrid gracias a Hugo Sánchez? Y bueno, esos son los dos equipos a los que yo le voy. Sí, también le voy a los Lakers, no, a los Dodgers. A los Dodgers. A los Vaqueros de Dallas, sí, también. Son equipos ganadores, ¿qué quieren que haga? No, para nada de pueblo. Yo creo que los equipos de pueblo, por ejemplo, aquí en México, el Atlante. Del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. No tiene tanta afición, aún siendo equipo del pueblo. Hay equipos, por ejemplo, de regiones, y voy a hablar aquí ya de pueblos, donde se hace un equipo muy famoso. Yo me recuerdo que hace rato lo nombraba el Tulyehualco, era un equipo muy famoso en su región, y llegó a ser tanto que trascendió esas fronteras de su pueblo, y tuvo mucha relevancia en el torneo de los barrios. Entonces era famoso ese equipo, ¿no? Probablemente a lo mejor sí había jugadores muy famosos, sí, pero no llegaron a trascender, o algunos se fueron a equipos semiprofesionales y así lo lograron hacer. Hay equipos por ejemplo, de mercados o de la central de abastos, sí, sí, que los mismos locatarios pagan a los jugadores. Es correcto. Y los chavos ahí se desarrollan y sigue siendo fútbol de barrio. Entonces, son famosos en su región y ahí se quedan. A veces pueden trascender un poco, pero no más, ¿no? Sí. En cambio, un Atlante, pues sí, llegó a ser de pueblo y tuvo su afición, sigue teniéndola, así como el Necaxa. Yo creo que ya es menos por esas mudanzas que ha hecho a otros lados. Pero si regresara a la ciudad, yo creo que aquí en la Ciudad de México tiene mucha afición. Y yo me imagino que en los diferentes países ha de haber algún equipo que en su momento llegó a trascender, que era del pueblo, y después se fue desvaneciendo y ya no sé dónde haya quedado, ¿no? Sí, digo, este equipo no trascendió, no hizo gran cosa, pero no tienen idea de lo querido que era el Plateros de Taxco.
cortaron un cerro para poder hacer una cancha de fútbol digna y vaya que los tuvo emocionados un tiempo. Fue un periodo muy corto, creo que estuvo por ahí de tercera división, inclusive Plateros de Tasco, orgullosamente. Es cancha reglamentaria, sí, así es. No se pudo utilizar ya en otros niveles justamente porque carecía de infraestructura total, ¿no? Como estacionamientos, como gradas propias. De hecho, las gradas están montadas sobre un corte del cerro, entonces es muy interesante esa. Cuando vayan a Tasco no dejen de ir a los jales. Yo me gustaría que habláramos también de todo lo que es la vestimenta de los jugadores de barrio, desde cómo había ocasiones que no teníamos ni para comprar una camiseta y con una playera blanca te la llevabas, le pintabas algo, El número. el número, además del número, pero luego le poníamos un tinte con una pastilla y así nos poníamos a jugar, ya sea de un descolorido rojo, de un descolorido azul o lo que fuera, así jugábamos. Las calcetas, había ocasiones que las calcetas no tenían la parte de abajo del pie, solo era del tobillo para arriba y jugabas con unos calcetines abajo. Sí, claro. Lo completabas así. No, y la tecnología que incluso ahora existe, yo veo los tenis que usan los sobrinos, los zapatos de fútbol que usan los sobrinos, y son un guante comparado con lo tieso que eran hace 35, 40 años. Aquí en México existían las marcas, Palomares. Garcís, pero sí ya era más para acá. Eran los Manrique. Los zapatos Manrique son unos zapatos más duros que con el tiempo, pues sí, ya se iban aguadando, jugabas entre el lodo y todo, pues llegaba un momento que daban de sí, pero cuando los estrenabas, eran unos zapatos acartonados totalmente. Sí, ¿no? Ahora sí que no podías jugar del todo bien. Se tenían sus tacos de plástico, pero era un plástico que se desgastaba muy rápido, no era como el plástico de ahora, que ahora los zapatos traen un plástico que se va desgastando, pero se va generando una verdadera navaja. Cuando un jugador llega, ya sea en mala lid, a darle un llegue a un jugador, lo lastima, pero de manera muy fuerte. Y antes los tacos eran redondeados. Sí. Inclusive los de aluminio, ¿no? Eran redondeados. Sí, porque sí existían. Pero como te digo, esos ya eran más para acá, eran como quien dice los de la gente pudiente. Sí, claro. No, los que no teníamos más que para zapatos a veces de una marca llamada Canadá o Manríquez o menos, pues teníamos que conformarnos con ese tipo de zapatos. Sí. Hoy sí, ya los chavos aún de barrio pues tratan de traer sus tenis, aunque sea clones, pero de una marca. Claro. No, y las playeras, la tecnología de las playeras, como dices, tú utilizabas una playera de algodón que a los 15 minutos pesaba el triple con el sudor. Hoy son tecnologías dry fit, ¿no? Que absorbe el sudor. Absorbe, te suda, se evapora, etcétera. Huelen horrible de todos modos, pero sí es diferente, completamente diferente. Ahora veo que inclusive los chicos utilizan medias, en realidad son medias porque se la ponen del tobillo hacia la rodilla, ¿no? A la rodilla, y traen abajo un tin y el zapato también ya trae, cosas muy modernas para mí. Yo todavía me vendaba, me ponía doble calceta. Yo no me vendaba. ¿No? Yo sí me vendaba. No sabía ni qué era. O sea, de repente veíamos a unos que supuestamente ya sabían más. Y se vendaban, era un vendaje chafa, claro. Pero queríamos imitarlos y nos quedaba, terminabas con la venda, de repente la ibas arrastrando cuando ibas jugando. Entonces llegaba un momento que decías, ¿para qué me pongo estas madres si no me sirven para nada? Sí. No, y ahora justamente se ponen vendas, se ponen cintas,
¿no? Yo ni siquiera me hubiera atrevido a comprar una cinta para un partido, ¿no? Y ahora veo que alegremente se envuelven su tobillo con cintas adhesivas y, bueno, si eso les da seguridad y no terminan como su servidor, síganlo haciendo y yo patrocino las cintas. Yo me acuerdo que había cuates que cuando íbamos a jugar se ponían, además de todos esos artilugios, se ponían un suspensorio. Sí, yo decía, ¿y eso para qué, no? ¿Qué jugabas, béisbol o jugabas? No, sí se ponían suspensorio y yo decía, pues haz de cuenta, el suspensorio, para los que no saben, es un implemento que se ponía como si fuese una truza, pero solamente te agarraba lo que era Los testículos, y para que no anduvieran de allá para acá y terminaras con un dolor de cabeza. Muy por eso se probablemente lo ponían. pensando en la moda, porque también los shorts eran una cosa... Ay, es que los shorts, mira, como decías hace rato, eran tipo Tarzán. Yo le mostré a Como mis hijos Rubinsky. no hace mucho un video de cuando jugaba, y cuando lo vieron se estaban zurrando de la risa, porque decían, ¿cómo es posible que te pusieras ese short? Pero en aquel entonces no estaba mal visto, era un short muy corto, y incluso han visto a Hugo Sánchez o a los jugadores de aquel entonces cómo usaban los shorts, y decían, es que sí, eran shorts muy cortos. Sí. Quien empezó a cambiar eso, yo recuerdo un jugador de León, era el Chololo Díaz, que usaba unos shorts muy largos. Ok. Y entonces muchos veían que sí, o sea, se veía raro, pero era más cómodo. Y de repente lo empezaron a usar. Nosotros no, en el barrio no teníamos. O sea, en el barrio nos poníamos lo que cayera, lo que podías. No, yo siempre fui muy profesional, siempre mi vestimenta única y de marca. Ahí en el fútbol de barrio pierdes el estilo totalmente. Total. O sea, Imagínense que llegué a jugar en un equipo que la playera era de Pumas. Imagínense. bueno, ya era clásico. Ese es otro tema, ¿eh? Cuando un equipo se pone a elegir el uniforme, siempre va a haber votaciones encontradas. Yo, de hecho, me llegué a salir de equipos porque proponían jugar con el uniforme de Chivas, ¿no? Que era como, o el del Cruz Azul, que era como, iba en contra de mi religión. Hoy no me importa, hoy la verdad es que felizmente lo que importa es echar fútbol y bueno, pero en ese momento sí era muy absurdo, era muy infantil, el no querer jugar en un equipo que tuviera el uniforme del equipo al que no le voy. Pero eso ya lo aprendes ya hasta que estás anciano, ¿no? Ya cuando estás chavo, Sí, tú dices, anciano. si no es azul chiclamino, no Sí, juego. Y luego por eso había equipos que se disolvían Sí. por algo Es tan, correcto. tan trivial, simple. Ajá, ¿no? tan simple. Que sí. decían, no me gusta ese uniforme, no, pues yo quiero el rojo, no, yo quiero el blanco. Y por eso tronaban los equipos. Nunca Pero es el olvidaré fútbol, la ¿no? propuesta de un equipo de mi querido suegro, el Chiva de corazón, que llega y nos dona el uniforme para el equipo, que era de las Chivas, y a mí me fue a engañar diciéndome que era del Atlético de Madrid. Y yo dije, no, suegro, esto es es del Atlético de Madrid. ¿Y jugaste? Jugué con mi cuñado. Yo nunca jugué con un uniforme de la América. ¿No? Nunca. De lo que te perdiste, se siente que vuelas. No, además, para ese entonces ni se llamaba, ni le decían águilas. Eran los canarios de la América. Bueno, pero te estás acordando de 1893, cabrón. Y en cambio, los Pumas siempre fueron Pumas. Sí, siempre. Nada más que tenían un puma gigantesco y se fue En estilizando, tiempos ¿no? de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Cabo Caviño, Sí, ahorita ya son como gatitos. ahorita No, son no es cierto, sí. unos Pumas verdaderos. Sí. La garra. Pues bueno, ya se nota que el señor es Puma, que yo soy americanista, que tenemos pocas cosas en común, porque también está él muy trillado. ¿Y a qué equipo le vas del mundo? ¿No? Y yo, bueno, yo ya dije que le voy al Real Madrid, el señor no le va a ningún Yo le mundo, voy va al Irapuato. Le va al fútbol, del mundo le va al fútbol. Pues, o sea,
Cuando estaba el Barcelona, en su tiempo que empezó a ganar muchos torneos, tenía un fútbol muy, muy padre, Tiki-taka. muy bonito. En su tiempo también el Manchester United, el mismo, por ejemplo, aquí en la el Copa Libertadores, el Santos, el Botafogo, el Boca Juniors, Boca, el River. el River, pues eran equipos que los reconoces, ¿no? Como con tal, No juegan está bien. queriendo decir que le va al fútbol. Cuando te gusta la música, puedes apreciar cualquier música, así No, sea no. lo más raro. No. Aprecias la interpretación, aprecias la música, tienes oído musical. Con el fútbol me pasa lo mismo. No. Yo puedo apreciar ahorita una muy buena jugada de Mbappé y me gusta cómo juega. Puedo apreciar una jugada del mismo Corozo, muy difícil encontrarla, pero si la hace, lo aprecio. El mismo Mozo, una muy buena tajada de Talavera. O sea, vas reconociendo, tienes que reconocer, te desligas Sí. ya de ese fanatismo. Sí, pero finalmente, justamente el sentarte a ver un partido de fútbol es a quién le vas y a quién no le vas. ¿Por qué? Es muy difícil, así ese es el sentir futbolero. No me lo puedes negar. Si te sientas a ver un partido, ¿quieres que pierda ese o que gane ese? Bueno, yo siempre quiero que pierda el América. Ya ves. Ya ves. Qué bárbaro, amigo. Bueno, pues de esto se trata este asunto, de seguir platicando de fútbol, nos podemos extender horas, pero también no queremos ser aburridos, vamos a tener un montón de invitados de todo tipo, como bien lo dijo Hugo, desde la opinión femenina que va a ser de vital ayuda para comprender muchas cosas que nosotros no vemos, otro punto de vista, gente que no sepa absolutamente nada de fútbol es bienvenida. Y los que saben también que le vayan al América o al Real Madrid, pues tienen un espacio abierto aquí en su programa. A mí me gustaría que pasara Jimena, que opinara, porque a pesar de que no sabe de fútbol, y por empezar le va al América, No, sí sabe. ¿qué opina ella del fútbol femenil? Me ¿No? parece perfecto. Pues vamos a recibir, pues no con un aplauso, vamos a recibir a Jimena y que nos platique de su experiencia de fútbol. Bueno, pues le damos la bienvenida a Jimena Ortiz. Ella ha tenido que soportar pues toda la pasión del papá y del hermano hacia el fútbol. El hermano, como les menciono, es un gran jugador de fútbol, no como el papá. Sin embargo, ella fue fincando abonando su camino y aprendió de fútbol muy rápido y le va a la América, cosa que en casa está mal visto. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues la verdad yo seguí los pasos de mi abuelo, el papá de mi papá. En realidad mi papá fue el raro que salió, porque él fue a los Pumas. Yo seguí bien los pasos y pues en realidad vivir con dos personas, hombres sobre todo, que son aficionadísimos al fútbol, es, pues yo creo que muchas personas también lo viven. O sea, los hombres aquí en México son muy aficionados al fútbol. Son raros los que no ven fútbol o los que no se emocionan tanto. Y bueno, o sea, todo el tiempo es fútbol. Mi papá lo pone para desayunar, comer y cenar. Entonces, si no es un partido que está viendo, es la repetición del partido, es el resumen del partido, son los goles del partido, exacto, son las entrevistas de ese partido, la rueda de prensa, todo. Ese partido yo ya me lo sé de memoria. Para en la noche yo te puedo decir qué hizo quién, en qué minuto, cuánto, porque desde la mañana lo estamos viendo. Entonces, luego se queja porque le queremos cambiar a la tele, pero no, es imposible. Exacto. Pero a pesar de eso, no me molesta, o sea, sí me gusta el fútbol, pues después de cuántos años que todo el tiempo es eso. Yo en secundaria estuve
en la selección de mi escuela. Sí me gusta jugarlo, me gusta verlo. Me emociono, creo que hasta más que mi papá, porque eso de yo le voy al fútbol es No va. cosas de viejitos ya. Pero Villamelón. Villamelones. Luego también dice que él le va al fútbol, pero en realidad es antimadridista. Entonces, solamente es llevarnos la contraria, hacernos enojar, porque no le va al Madrid. Mi ídolo es Luka Modric. ¿Cómo voy a ser antimadridista? Repite eso porque no se va a escuchar. Dice el señor que su ídolo es Luka Modric. Eso es mentira. Su ídolo es el Pichojos Pérez. Pero sí, yo también soy madridista de corazón. Me emociono más con los de la Champions, porque veo todos los partidos de la Liga MX, de la Liga Alemana, de la Liga Española, todos. Entonces ya de alguna manera sé, pues, apreciar un poquito más el buen fútbol. Y sí prefiero ver como la Champions, ligas europeas, pero también a veces me emociono con los del América, que hace poco fue el de Pumas Seattle. Y la verdad, yo no le voy a los Pumas, simplemente estuve ahí por apoyar a mi papá, pero en realidad yo le voy a Seattle en la NFL. Entonces era también mi equipo de la NFL. Entonces, pues también se enojaban conmigo porque apoyaba mucho a Seattle cuando tenía que ser mexicana y apoyar a los Pumas, pero no se puede apoyar a los Pumas cuando juegan muy mal. Entonces, sí, a veces mi hermano dice que yo soy muy poser, muy villamelón, porque no me gusta el fútbol. Dice que nada más es para hacer, ¿cómo se llama? Plática. Pero en realidad, o sea, sí sé un poco, sí, por mi hermano, por mi papá también, que pues de alguna manera me han enseñado también a apreciarlo y Sí, a pero saber vale la de- pena mencionar que has estado en una cancha y eso Sí. no cualquiera lo puede decir. Has jugado fútbol, entonces Sí, lo he jugado, me gustó, la verdad fue una época donde no hacía ejercicio y dije, necesito hacer ejercicio, necesito hacer una actividad física y decidí por el fútbol porque era algo que lo tenía ahí en la escuela y me podía quedar ahí pues, en la tarde. Me gustó mucho jugar, fue una experiencia muy padre porque no es lo mismo verlo, no es lo mismo estar en las gradas que tú jugarlo. sí, claro. Sí llegamos a tener varios ahí encuentros con varias chavas de que ya se querían pelear porque mil cosas, pero por lo que dicen, también fútbol de barrio, o sea, aunque sea en la escuela sigue siendo de alguna manera pues fútbol de barrio, porque Sí. no va a Exacto, las exacto. grandes ligas. Exacto. Entonces, pues fue padre, o sea, fue una experiencia muy padre. A veces sí quisiera volver a jugar, pero no. Siento que algo que yo le decía a mi papá mucho, porque mi hermano juega desde que tiene 5 años, ahorita ya tiene 17. Mi papá siempre le gritaba a mi hermano y le gritaba a mi papá, le gritaba al entrenador, entonces mi hermano ya no sabía qué hacer y llegó un momento en que mi hermano se desesperó muchísimo y se enojaba con mi papá saliendo de los partidos, cosa que pues mi hermano ya no disfrutaba los partidos. Entonces yo le dije que cuando jugara y él me fuera a ver, él tenía que estar callado. No me podía gritar. Si me gritaba una vez, no volvía a ir. Porque él, o sea, sí, obviamente él ve de otra manera, pero para eso hay un entrenador, para eso hay un coach que está ahí gritándonos y nos está diciendo qué hacer. Yo no le voy a hacer caso a mi papá, que a lo mejor está afuera y nada más quiere que yo lo haga. Es una decisión de equipo. Claro, ese es un tema también muy importante en el fútbol de barrio, que en los niveles infantiles, en las ligas menores, los papás se involucran tremendamente y hay de todo tipo. Ya tendremos oportunidad de platicar. Sí, esto que platica de Hugo, la verdad es que es algo muy light, pero llegan a los golpes en las tribunas, a los insultos de manera constante. Entonces, bueno, sí, evitar ese tipo de personajes como tu papá en las canchas es muy importante. ¿Cómo ves ahora el fútbol de barrio? ¿Cómo juega tu hermano, tu papá? ¿Cómo ves que juega tu amigo? Preguntar cómo veía el fútbol de barrio ahora, cómo juega mi papá, cómo juega mi hermano, cómo juegas tú. Pues ahora que ellos están en un equipo, al principio yo no iba a los partidos. Pues nada más, y se iban mi papá y mi hermano, jugaban y se regresaban. Ahora pues empezamos a ir mi mamá y yo más, y
hubo un partido donde entre los mismos jugadores empiezan a agarrar como, se empiezan a calentar y empiezan a decirse de cosas. Y yo estaba en la banda donde mi hermano estaba jugando. Y yo soy muy celosa, muy protectora, no sé. El punto es que mi hermano no tiende a ser, pues... Agresivo. Agresivo, tiende a jugar de manera limpia. Trata de no clavarse tanto y de no, pues, Sí. no ser sucio en el fútbol. Y el contrario se ardió porque mi hermano es muy rápido, juega muy rápido, corre mucho. Y obviamente en el equipo hay de 17 años, 15 años hasta 65 años. Entonces, Sí, así es. también hay personas de cualquier tipo de cuerpo, cualquier tipo de edad, cualquier tipo de complexión. Obviamente jugar alguien de 50 y tantos años con uno de 17, 20 y tantos años es muy diferente. Entonces mi hermano se lo empezó a llevar. Mi hermano se lo llevaba corriendo, el chavo ya se había calentado, decía, es que porque no lo alcanzo, no puedo, no se lo puedo quitar. Llegó un momento en que lo empezó a empujar y entraban mucho, pero mucho no al Ya balón. con mala leche. Sí, ya no entraban al balón, ya no entraban a hacer juego. Y a mi hermano lo empezaron a como que empujar. Yo pues normalmente les tomo fotos en el equipo. Estuve a punto de aventar mi cámara al tipo porque le empezó a empujar a mi hermano. Yo a lo mejor y lo molesto, pero nada más yo. Sí. Entonces, obviamente pues sí, empieza a haber pique y todos contra todos. Entonces, Sí. afortunadamente no pasó a mayores. No pasó a mayores, excepto que tuve una amonestación en el equipo por las gradas, por la afición. Es que, sí, la afición, ya vamos todos, toda la familia vamos, mamás, hermanas, novias también van. Entonces nos emocionamos mucho, y más como son pues nuestros hermanos, nuestros novios, los papás, pues si alguien se pone agresivo, nosotros nos ponemos más agresivas. Entonces empezamos, nunca agredimos a nadie, nunca insultamos a nadie, simplemente estábamos diciendo que jugaran bien, y que qué les pasaba, y el árbitro se enojó porque estábamos insultando al otro equipo, pero no es cierto. Nunca dijimos groserías, nunca dijimos Es nada, correcto. pero se Y enojaron. eso es una muestra de lo que es el fútbol de barrio, porque finalmente, aunque la señorita sea egresada de una escuela marista, aunque no haya nacido en Santa Fe como su papá, la verdad es que este es el fútbol de barrio, es pura pasión, es puro amor, sí. Entonces, bueno, el nivel social, la ciudad en la que vivas, la liga en la que juegues no tiene absolutamente nada que ver con las reacciones. Las reacciones es universales. Muy probablemente, ojalá como lo comentamos al principio del episodio, podamos tener algún día una experiencia con alguien que sepa del fútbol alemán, porque yo tengo mis dudas de que así jueguen en Alemania, que sean así las ligas, que sea así de intenso y divertido como lo es aquí, ¿no? Creo que podría ser un poco más serio, creo. ¿Qué opinas del fútbol femenil mexicano? ¿Qué opino del fútbol femenil mexicano? Tengo opiniones cruzadas porque yo apoyo muchísimo a las chavas y me gusta mucho verlas jugar porque es otro tipo de fútbol. Obviamente juegan diferente, a lo mejor juegan mejor, no sé, pero lo que no me gusta nada es el salario. O sea, las chavas están muy por debajo de... Las tienen como un cero a la izquierda, no le prestan atención. ¿Qué habíamos? La otra vez dijeron que si Chivas le diera el 1% a un equipo de las chavas de lo que ellos ganan, serían el equipo de chavas mejor pagados. Y la verdad se me hace una tontería que digo, ¿por qué? O sea, a lo mejor y ya ahorita ya es como más televisado más, pero de todos modos, o sea, se me hace que 1% y ser el mejor pagado es algo absurdo, no se me hace... Sin duda que es un área en la que está en crecimiento y que tiene que revalorarse, que tiene que crecer mucho más, pero actualmente yo pienso, ojalá hubiera alguien que nos informara mejor, pero yo pienso que actualmente ya hay capacidad para pagar mejor, Claro. para poder quizás no equilibrar no hagamos eso, no equilibrar los sueldos con los sueldos del fútbol
varonil, no tiene nada que ver, pero simplemente se tiene que dignificar el fútbol femenino. Claro, y aparte, o sea, no solo en México, en Estados Unidos, en el mundo, en todos lados, al que las mujeres lo vean, por ejemplo, es algo, mi hermano me molesta, ya ahorita ya no lo hace, me molestaba mucho con eso de, es que pero eres mujer, no te debe gustar el fútbol, es cosa de hombres, pero ¿por qué? O sea, Ya es no. para todos. Ya no, sí. Ya no, Es afortunadamente ya pues han cambiado los tiempos, ya ahorita yo puedo gritar de groserías, puedo emocionarme, mi hermano nada más se ríe, las chavas también afortunadamente ya tienen un poco más oportunidades, pero siguen estando delimitadas. Y bueno, yo tengo una amiga que ahorita estuvo en Pachuca, en la escuela de Pachuca de fútbol, y ahorita está en el representativo de Pumas. Yo la veo a ella jugar, o sea, ella juega ya más como, no a nivel profesional, pero ya juega más como constante. Ella sí es constante, entrena, juega, todo. Yo nada más tuve 3 años. Ella sí, yo la veo y es muy dedicada, le gusta mucho, y es buena, o sea, se ve que es buena, pero pues como de alguna manera somos mujeres, no tenemos esa oportunidad de, pues vénganse a un partido, las invitamos a CU a jugar o algo así, como los jugadores, pues a lo mejor y que no son de la primera liga, pero son de la sub-17 de segunda división, pero tienen más oportunidades que las chavas de fútbol profesional de la... Correcto. ¿De fútbol? Sí, sí, así es. Pues muy bien, muchas gracias, Jimena. Qué bueno que tengas que aguantar a tu papá, a tu hermano. Nos da mucho gusto y pues ojalá algún día puedas volver a jugar fútbol o hagamos un equipo mixto y te metas a jugar con Claro que nosotros. sí, me encantaría. Gracias. Muchas Jimena. gracias. Bye. Bueno, pues muchas gracias a Jimena Ortiz por balconear a su papá. Bueno, vamos a aprovechar para presentar a otro de nuestros colaboradores. Y esta ocasión será remotamente, entonces bienvenido Paco Rojo. Paco va a estar encargado de la parte cultural. Él, como buena persona culta, va a hacer relación de la cultura con el fútbol de barrio. Correcto. ¿Cómo visualiza él esta parte? Porque también muchos creemos saber y a veces nos remontamos a ciertos equipos o a ciertos personajes del fútbol y resulta que, te voy a poner un ejemplo, Fernando Marcos Sí, fue un cronista de fútbol muy fue culto, jugador, director jugador, técnico, entrenador, árbitro, árbitro, directivo y comentarista. comentarista de fútbol. Era una persona muy culta. Hoy en día Emilio Fernando Alonso también. Entonces llega un momento que esa parte pues también participa, Sí. ¿no? Y como tal, Paco nos puede aportar esas perlas de cultura. Pues bueno, mandamos nuestras cámaras y micrófonos hasta donde estés, mi querido Paco. Hola, ¿qué tal amigos? Los orígenes del fútbol son variados. Algunas personas opinan que el fútbol tuvo su origen en algunos lugares en Inglaterra, donde se pateaba un balón. Sin embargo, otros opinan que no, que fue el calcio italiano el que dio origen al fútbol. Pero nosotros en este continente sabemos que no solo en aquellos lugares se amaba al balón o la pelota. Aquí jugábamos también otros deportes que quizá eran un poco más religiosos, pero al final también tenían un interés. Era el interés de ganarle al contrincante. Así que te esperamos en este sitio. Aporta tus ideas, opina lo que sabes y también lo que no sabes, porque los amigos que estamos aquí reunidos no somos realmente expertos, pero nos gusta algo. Nos gusta el fútbol de Barrio Vivo. Muchas gracias por esta colaboración, Paco. Fue muy interesante ese punto de vista. Yo creo que por ahí le dejamos. Esto es lo que pretendemos en este videoblog. Hablar del fútbol, dar una opinión. Esperemos que ustedes también nos aporten
sus ideas, sus opiniones, porque a veces escuchamos a los expertos y no estamos de acuerdo, pero ¿cómo queremos hacernos oír? Yo creo que este medio es un canal en el que podemos aprovechar para hacernos oír y decir, es que no estoy de acuerdo con esto. Así es, amigo. Y tendremos invitados de todo tipo. Entonces, pues por el momento será todo y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias a la gente de producción, al staff de Barrio Vivo y gracias. Chao.